Shalom, bienvenidos a una nueva entrega de Hablemos de Torah en el formato de cierre que tenemos para este ciclo. Para Parashat Vayelech tenemos 3 lecturas de la Haftará. La primera, que es la que le da el nombre a este Shabbat, que es Shabbat Shuvah, se encuentra en el libro del profeta Osea, capítulo 14, versículo 2 al 10 en la versión hebrea, 1 al 9 en la versión de las Biblias en español. Una segunda lectura en el libro del profeta Mijá, capítulo 7, 18 al 20, y cerrando con la lectura del profeta Joel, capítulo 2, versículos 15 al 27. ¿Qué encontraron, muchachos? Digamos que pensando en esta primera lectura, que como decías tú es la que le da el nombre a este Shabbat, que es Shabbat Shuvah, empieza así, empieza Shuvah Israel. Entonces es una invitación como al retorno, es lo primero que dice: vuélvete a Israel, al Señor tu Elohim. Pero entonces, ¿cómo volverse? Entonces, digamos que sobre este tema, pues viene el segundo verso que dice: piensa bien lo que dirás y vuélvete al Señor con este ruego. Entonces, en ese escenario, lo primero que encontramos es que hay un comentarista que es el Barbanel, que dice que solo se necesitan las palabras para acercarse, digamos, al Eterno. Esa es como una primera instancia, porque ya no habla de sacrificios, y eso nos lo empieza a repetir, entonces es como una primera opción muy chévere. Entonces, digamos que aquí yo quise también enlazarlo con una cosa que he encontrado estudiando sobre el tema de la inmersión y la mikveh, que me parece muy interesante, y es que dice que en Ta'anit 16a nos enseña que un hombre que no se sumerge con la intención correcta en su corazón en una mikveh es como uno que entra con un cuerpo de un reptil en su mano, y al salir pues no hizo nada, vuelve a quedar ahí como contaminado. Entonces digamos que es como un primer escenario que yo siento que nos invita a este segundo verso, y es: listo, vuelvan al arrepentimiento, pero con unas palabras sinceras que tengan sentido y que tengan pues un escenario ahí. Luego, en Mishneh Torah se refuerza esto y nos habla también de la inmersión, de la purificación, y nos dice literal así: justo como uno que pone en su mente llegar a ser limpio es limpio, aún sin haberse sumergido, porque lleva su mente a las aguas de la purificación. Entonces esto me parece que es súper interesante, porque a partir de la intención que nosotros tenemos para hacer las cosas es que vamos a tener una respuesta. Y como lo vemos más adelante, en los versos más adelante, es muy chévere porque el Eterno les responde y les dice: bueno, va a ser favorable para ustedes esto, los sanará la rebeldía, ya no serán más rebeldes, los cambiará, como pasa un poco con el tema de la inmersión. Serán como el rocío, y será como el rocío para ellos, los hará crecer, los hará florecer, y finalmente los restaurará. Entonces creo que es un escenario muy chévere para el tema de la Shuvah. Pablito, ¿encontraste algo más? Bueno, y ahora nos vamos a saltar a la segunda lectura que tiene esta Haftará, y está en el libro de Miqueas, capítulo 7, versículos 18 al 20. Los vamos a leer muy rápidamente. Dice: ¿qué Elohim hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Vuelve a compadecerte de nosotros, pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Muestra tu fidelidad a Jacob y tu lealtad a Abraham, como desde tiempos antiguos se lo juraste a nuestros antepasados. Una cosa también importante con el tema del retorno, y que estamos a puertas de Kippur, es el tema de que para retornar hay 2 partes: está quien vuelve y a quién estamos volviendo. Y aquí mismo el profeta Miqueas está hablando de esa naturaleza que tiene el Señor de perdonar, y que nos da esa oportunidad de volver, de que haya una teshuvah, un arrepentimiento, y que podamos volver a Él. Curiosamente, el versículo 20, esta traducción es la Nueva Versión Internacional, pero si nos vamos al hebreo y lo revisamos rápidamente, dice: Titen emet le Jacob Gesed le Abraham asher nishbata la boteinu mimei kedem. Particularmente esas 2 primeras palabras, Titen emet, la primera Titen viene del verbo natán, dar o regalar, y emet es una palabra que es muy conocida, que la podemos traducir como verdad, fidelidad, incluso hay algunas traducciones que lo llegan a conectar un poco con fe.
Y aquí ya podemos entonces empezar a entender un poco mejor este versículo, porque en vez de muestra tu fidelidad a Jacob, es regala tu verdad o regala tu fidelidad a Jacob. Y aquí ya empezamos a entender un poco mejor por el hecho de qué es lo que nos están regalando, porque no es algo que simplemente se nos muestra, sino es algo que estamos recibiendo. Que como les decía, el hecho de volver implica dos partes, que es nosotros que tenemos esa intención, como decía Diego, una intención pura de corazón de que sí lo estamos haciendo con la intención correcta, pero también de que el Señor esté dispuesto a recibirnos, así como en la parábola del hijo pródigo, que se alegra cuando el hijo vuelve. Y de hecho aquí en este mismo de qué es la verdad, que digamos que también lo podemos tener algo como un poquito muy elevado, muy absuelto, pues lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 14, donde Yeshua nos dice en el versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino Haderech, la verdad Haemet y la vida Jaim, que es lo que solemos tener en la inscripción de nuestro Aron HaKodesh. Y finalmente, ya para que pasemos a la última parte de nuestra Haftará, el texto de Efesios, capítulo 2, versículo 4, que nos recuerda otra vez Pablo esta naturaleza que tiene el Señor hacia nosotros, que nos ve como un padre y un hijo, así como en esta parashá, cuando nos advierte, el Señor a Moshe le advierte de que se van a descarriar, te vas a morir y estos se van a descarriar, pero aún así en eso, sabiendo y teniendo la certeza de lo que va a pasar, ¿qué nos dice Pablo? Nos dice, pero Elohim, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Mashiach, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Que este Shabbat y esta festividad que se acerca de Kippur nos permita volver con arrepentimiento, entendiendo la santidad de este día y que podamos ser limpios y así, como decía Dieguito de la inmersión en la mikve, que podamos salir purificados. Todo eso que ustedes dicen nos da a entender que ese regalo que Dios nos da es precisamente esa oportunidad que tenemos de arrepentirnos. O sea, curiosamente, los textos seleccionados en muchos de los versículos es una orden de parte de Dios de arrepentirnos, pero entendiendo lo que aunque es un mandato de Dios, es una oportunidad que Dios nos da. Y casualmente o particularmente el versículo con el que inicia la porción del profeta Joel dice Tiku shofar bet Sion, toquen el shofar en Sion. Después dice Kadshu tzom, santifiquen el ayuno, esta es una traducción literal, y después dice Kiru atzara. Y en este simple versículo podríamos ver las tres festividades a las que, bueno, una que ya pasó, la otra que se nos avecina, que es el ayuno de Kippur, y la próxima siguiente, que es Sukkot. Entendiendo que Tiku Shofar Bet Sion sería una alusión al shofar que suena en Rosh Hashanah, Kadeshu Tzom, que es santificar el ayuno, que es la actitud correcta. O sea, Dios no nos está pidiendo que ayunemos por ayunar, sino que sea algo con una intención correcta, que es que sea algo santo. Y además que congreguemos a la comunidad, que casualmente también es una alusión a la parashá, en donde se nos narra la última mitzvah que existe en toda la Torah, y es la mitzvah de Akhel, en donde debían estar ancianos, niños, adultos, jóvenes, los que estaban de brazos, todos tenían que estar presentes en ese momento, dice la mitzvah, para escuchar las palabras que leería el rey, pero en este caso el profeta Joel nos dice, acá dice, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. ¿Para qué? Dice, para que se arrepientan, se vuelvan a mí y demás. Y sobre esa particularidad, Abarbanel nos dice también que ese salga de su cámara el novio, nos dice, es el Aron HaKodesh. Y su novia de su palio o de su tálamo es la Torá. Entonces, es la unión también de lo que decías tú, Pablito, a quién nos vamos a volver y quién vuelve. Y eso nos deja ver que el regalo de la Teshuvá no es únicamente ese camino que debemos trazar, sino también una esperanza que nos da la Brit Hadashah también. Y dice en el libro de Masei Shaliachim, el libro de los Hechos, capítulo 3, 19 al 20, arrepiéntanse por lo tanto y retornen de sus pecados para que tiempos de refrigerio puedan venir de la presencia de Hashem y Él pueda enviar a Yeshua, el Mesías ungido para ustedes.
Que esa sea nuestra esperanza, que esa sea la promesa y la fe que tenemos en que ese regalo de la Teshuvah tendrá un fruto que es Yeshua en nuestra vida. Shabbat Shalom Shabbat y que Shalom. tengamos un buen ayuno también. קידשנו במצוות וציוונו לעשות בדברי